Aquí estamos de nuevo con el padre. Fray ya se nos fue a las Europas. Lo extrañaremos, Extrañamos, pero Fray. en nuestros corazones. Y la verdad venimos como, hemos estado tratando los temas de la época, porque nosotros actualizados, ¿verdad? Muy bien. Y mayo tiene la casualidad de que es el mes de María, pero más que hablar de, ay, ¿por qué mayo es el mes de María? Quiero que hablemos de la persona de María, nuestra madre, María, nuestra intercesora, María, como el ser humano que es y que vivió aquí en la tierra como en su momento, porque creo que hay muchas curiosidades y creo que también hay muchas malinterpretaciones. No me vas a dejar mentir, hay como, a veces parece como que María fuera como el hada madrina con la varita mágica, que lo que sea que le pidas lo va a cumplir solo por el hecho que se lo pediste, ¿no? Entonces, primero que nada, padre, me gustaría preguntarte, ¿qué es, o sea, como qué es lo más importante que como laicos debemos contemplar de María encima de lo que nos muchas veces tradicionalmente vemos? Fíjate que me gustaría retomar la idea que estás mencionando. Esta parte donde podemos creer dentro de la Iglesia Católica que María es una mujer como que con superpoderes. Y eso también nos hace a propósito de repente estar como, ¿cómo decirlo? Como a tener un diálogo más difícil con nuestros hermanos separados, porque también nos ven que tenemos esa concepción de ella. Cuando en realidad lo más relevante y lo más importante de María durante la vida pública de Jesús fue su humanidad. Una humanidad apoyada en Dios por la gracia de Dios, por la gracia de Dios. O sea, hay que entender esto. María en su naturaleza humana fue una mujer obediente, seguramente criada por sus papás con valores, como muchos niños, como muchas niñas en el mundo, pero ayudada por la gracia de Dios va a aceptar este plan. Entonces, lo asombroso de María es que en lo normal, o sea, lo normal de su vida, lo normal de sus actividades, lo difícil de recibir una noticia que es extraña, o sea, es que en serio, o sea, no sabemos, nos los deja Dios en el misterio, el tema de, a ver, ¿qué onda con el ángel, no? Y qué onda con ella embarazada y empezar a sentir aquello, es algo fuera de lo normal. ¿Cómo le hace a alguien, un ser humano, para asimilar todo aquello y para vivirlo desde una espiritualidad y darle un sentido espiritual? María es sorprendente por la manera en que en lo cotidiano va haciendo la voluntad de Dios. O sea, Exactamente, y hace poquito platicaba con un sacerdote que nos decía que María fue, de alguna manera, sí fue preservada del pecado, pero ella no fue preservada de las consecuencias así como del es, pecado, del miedo, de la incertidumbre, del dolor, así es. del sufrimiento que le tocó cuando vio a Jesús en la cruz. Entonces ella, así como fue preservada del pecado, no vivió todas estas sensaciones humanas que también Jesús vivió de alguna manera. Y entonces, pues no fue, o sea, el haber sido preservada del pecado no le hizo su misión de vida un poquito más fácil, al contrario, fue como, ok, vas a ser mamá de Dios, y no fue como, bueno, pues soy la mamá del rey, me siento aquí a mis anchas y aquí sírvanme y denme más a mí, sino como, hey, pues lo primero que hace María es, se entera, el ángel, pues antes no existía WhatsApp, Claro. gracias al ángel se entera que su prima está embarazada, lo primero que hace es salir corriendo a servir, Sí. siendo la madre de Dios. Entonces es como muy interesante esta entrega y esta virtud que ella tenía de ser una mujer humilde en todo momento, con un sí sostenido siempre. Sí, y esto que dices en un principio, entender que María no carece de las consecuencias del pecado en el sentido de lo que ocasiona en nosotros, el miedo, el dolor, ¿no? Fue preservada del pecado con la finalidad de poder concebir al Hijo de Dios. Necesitábamos esta pureza maravillosa que Dios le regala a María, pero todo lo demás lo va a vivir. Entonces, como Jesús vive las tentaciones, como Jesús vive la angustia, y entonces ahí está lo admirable. Cómo ser fiel a Dios cuando una catarata de emociones demasiado grandes se te vienen encima, siendo una muchachita, ¿no? Desde muy chiquita. Y luego el tema de, bueno, pues ya entendí que por supuesto todo está sucediendo de manera sobrenatural y aún así me mantengo en la humildad de ser ahora discípula, ¿no? María va a ser discípula de Jesús. Eso no lo podemos negar. En los evangelios relatan cómo María iba con el grupo de discípulos caminando con ellos detrás de Jesús, ¿no? O sea, entonces María nos enseña a ser discípulos.
ella no tiene la intención, o sea, jamás, a ver, entendamos eso, María no tiene la intención de que nosotros como que la gloriemos, ¿no? Ella lo que pide es, alégrate conmigo porque mira lo que está haciendo Dios en mí, es Él, ¿no? O sea, Dios ha hecho maravillas en mí, va a decir en el Magnificat, y eso es de lo que ella quiere que realmente nos sorprendamos, ¿no? Totalmente, y una de las cosas que me llegan mucho y que me confrontan mucho a mí como cristiano y como católico es la parte del hágase, del fiat de María como sostenido a lo largo de su vida. O sea, cómo no fue un hágase solamente para el nacimiento, solamente para la concepción, solamente para momentos específicos, sino fue sostenido a lo largo de todas las altas, a lo largo de vete a Egipto a criar un bebé que no es cualquier bebé, que es el Hijo de Dios. Luego regrésate a tu tierra, edúcalo, hazlo crecer, enséñale junto con San José a ser un hombre y después quédate viuda y después observa cómo vive su ministerio y guarda, como dice la palabra de Dios, guarda todo esto en tu corazón, aunque no lo comprendas, porque María de alguna manera muchas cosas no las comprendía, como nosotros el día de hoy no entendemos muchas cosas. Fíjate que se acostumbra a decir mucho de María que ella dio un sí generoso, ¿no? Y hay que entender este sí generoso que no consiste en decir sí muchas veces, sino en lo que significaba cada sí de María. Es que cada sí de María no era un beneficio para ella, ¿no? Era un beneficio para muchos. O sea, es sí porque es la salvación de todos. Es sí, lo acepto que mi hijo me hable de esta manera porque también yo tengo que aprender a ser discípula como los demás son discípulos. O sea, la generosidad en el sí de María no tiene que ver en el cuántas veces dijo sí solamente, que a propósito, dicho sea de paso, son muchas, sino en lo que pensó cada vez que dijo sí, porque no pensó solo en ella, pensó en todos los que iban a salir beneficiados por lo que ella estaba aceptando. Si nosotros lo trasladamos a nuestra vida, o sea, yo tendría que decir, a ver, lo que tú aceptas en tu vida, ¿qué aceptarías en tu vida que beneficie a otros? No solamente a ti, ¿no? O sea, tu forma de pensar acerca de las cosas que dices que sí, ¿benefician a alguien más o no lo hacen? María siempre vivió ese sí generoso porque siempre pensó en alguien más. Wow, qué bonito, qué bonito. Y algo que me gustaría que platicáramos conectando como con esta generosidad de María es que una cualidad que resalta mucho en María es que María es intercesora, ¿no? Y que María intercede por nosotros. Y me gustaría que platicáramos de esto porque creo que hay mucha confusión al respecto de cómo funciona la intercesión de María, porque tenemos nuestra cultura mexicana que nos dice que la intercesión de María funciona como la rosa de Guadalupe y, ay, Virgencita, cumple el milagro y me aparece una rosa, va a soplarme un abanico espiritual y ya se va a cumplir el milagro. Y creo que estamos de acuerdo que no funciona así, María no nos cumple ni María genera de alguna manera como milagros, pero me encanta cuando dicen como María los alcanza. ¿Por qué? ¿Por qué se dice que María alcanza milagros? Fíjense que hay que entender pues, todo el tema de los signos y de los milagros. Teológicamente, ese concepto de signos y de milagros, hay que entender que los signos y los milagros que Dios permite son a fin de que la persona que los va a recibir pueda acercarse más a Dios. O sea, si pudiéramos llegar a decir, y me voy a arriesgar a decir esto, que no es tan preciso, pero no tengo mucho tiempo, es si hay una persona a quien un milagro no le da la posibilidad de acercarse a Dios, sino por el contrario, Dios no se lo va a conceder. Entonces, hay milagros que María nos alcanza por su intercesión, decimos, por los méritos de tus santos, de quienes hicieron heroicamente el bien. Y entonces, María va a buscar lo que es verdaderamente milagroso, porque no se trata solamente de cierto milagro, se trata de muchos milagros que pueden suceder en la vida que no interpretamos como milagros y que sin embargo sucedieron realmente para cambiar la vida, para sanarme, para curarme, para liberarme. Y ese es el verdadero milagro. María va a conseguir esas gracias de manera especial. Entonces, María las alcanza porque decimos, nosotros en la iglesia creemos en algo que se llama la comunión de los santos. Unos oramos por otros. Y eso sucede desde este mundo. O sea, las mamás rezan por los hijos, los papás rezan por sus hijos, los hijos rezan por sus papás, los hermanos rezan entre ellos, por ellos. No es algo extraño. María lo hace igual por nosotros. Nada más que hay que entender que María es la Madre de Dios y que también todos los demás santos que están en el cielo hacen lo mismo, oran por nosotros. La intercesión no es nada nuevo, es algo que siempre hemos hecho. Nada más que hay que entender que en María, los méritos de la Virgen María, pues obviamente son mayúsculos, ¿verdad? Tiene palanca. Exactamente. Tiene palanca. Son mayúsculos, ¿no? Definitivamente, y que
que creo que nos ayuda como a entender esta relación con nuestra Madre María de otra manera, y que justo eso te quería preguntar, que yo he escuchado más de una vez en el caminar de la vida que hay personas que dicen, no, es que yo no me acerco tanto a María, porque es que si no puedo amar a María, no quiero amar a María más que a Dios, porque María no es Dios, María solo fue una humana, y Jesús y Dios y el Espíritu Santo, y como que se clavan mucho en este concepto, y también yo he escuchado como muchos santos que escriben de, no tengas miedo a amar más a María jamás, porque ella te va a llevar a Jesús, o sea, ella siempre Totalmente. te va a llevar a Jesús. ¿Y qué nos podrías decir al respecto? O sea, de crecer en esta relación con María en libertad de saber que ella nos va a llevar a Jesús. Mantengámonos en el plano de la claridad. En primer lugar, María es un ser humano. Claro que es un ser humano. Y solo es un ser humano. Pero yo quiero ser como ese ser humano. Me encantaría tener muchas de las cosas que ese ser humano que se llama la Virgen María tuvo. Esa decisión, esa generosidad, ese acercarse a Dios, mantenerse unida en necesidad. María es una mujer que siempre se supo necesitada de Dios. Ese es su mérito. Y yo quiero tener eso. No andar por el mundo olvidando que necesito de Dios. Primero eso. Claro, María es una mujer, es un ser humano, pero hay muchísimo que aprenderle. Segundo, en el caso de María, nosotros entendemos que debemos acercarnos a ella porque no hay mejor persona que me pueda hablar de Jesús que ella. Y es una cosa misteriosa, es que desde el momento en que Jesús la deja como Madre nuestra en la cruz, es una misión que Dios le da. Miren, yo se los pongo de la siguiente manera. Yo creo que el tema de la vocación sacerdotal y la vocación matrimonial son vocaciones maravillosas de servicio. Y a cada persona, tanto al varón que se ordena sacerdote, como a la esposa y al esposo que se casan y tienen una familia, Dios les da capacidades propias para desarrollar su ministerio. Si Dios te da una misión, te va a dar la capacidad para realizarlo. Si María, al pie de la cruz, fue dejada como Madre nuestra, Dios le da la capacidad para hacerlo. Y la capacidad para hacerlo en María no consiste en andar haciendo milagros, consiste en el mismo plan de Dios, que es acercar a todos a Dios. Esa capacidad es la que tiene María. Por eso sí, por supuesto, vale la pena decirle a todos los que tenemos a lo mejor una devoción mariana en la que no nos acercamos a Jesús, decir, oye, pues como que te estás acomodando mucho. María es tu mamá, qué bueno que sepas que te quiere. Pero si tú no te acercas a Jesús, María va a ser muy paciente, seguramente nunca se va a cansar. Pero no estás logrando lo que ella quisiera lograr en ti, que es que conozcas a su Hijo. María siempre va a querer llevarnos a su Hijo. Ok, wow. Y ya para ir cerrando un poco, ¿qué podría, o sea, para una persona que dice, ok, sí, es que siempre me hablan de María y de la iglesia y todo, pero pues la verdad no soy una persona muy dada a rezar el rosario, ni soy una persona muy dada a traer la rodilla pelona ahí en la parroquia, rezándole a la Virgencita, ¿cómo puedo crecer? O sea, ¿cómo puedo crecer en mi relación con María? Y si es importante o en qué me puede ayudar para empezar, o sea, como acercarme más a María y cómo hacer esto. No hay forma de amar a quien no conocemos. O sea, y nadie te puede decir que puedes amar a la Virgen María si tú no la conoces. Que rezar el rosario, a base de rezar el rosario puedas amar a María, se puede en la medida en que le pongas atención a los misterios y sepas cómo ir leyendo entre líneas quién es María. Pero si tú dices, es que a mí no se me da ahorita rezar el rosario, voy a buscar otra línea por la que yo pueda conocerla y te aseguro que cuando la vayas conociendo, por supuesto que la vas a amar. Entonces esa sería la recomendación. Ok, muchas gracias, Padre. Y pues ya para terminar, los invitamos, de verdad los invitamos a que en este mes, y no solo en este mes, sino siempre, como tengamos a nuestra Madre como muy cerca de nosotros. Creo que María es un camino muy, muy cercano a Jesús y que nos lleva al cielo, definitivamente. Porque soy fiel testigo de que cuando te acercas a María, la respuesta de ella siempre va a ser, hagan lo que Él les diga, hagan lo que mi hijo les diga. Entonces, los invitamos este mes y toda su vida que caminen de la mano hacia Jesús, de la mano de María, y pues gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima. Bye, bye.